en este recorrido que estamos haciendo por la geografía política, o mejor dicho, por la geografía de nuestros políticos. Vamos a saludar a quien nos visita hoy en esta picota electoral, que es la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cansada de la campaña? No os lo voy a negar, estoy ahí cansada, pero estoy contenta. Creo que estamos haciendo muy buena campaña. Ya queda poco, ya queda poco. Saludamos también a Rafael Angulo. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien ¿Qué tal? todos. Estoy en mi salsa. Que sepa Irene de Miguel que aquí, en esta misma picota, ha sido habitualmente el penúltimo comunista vivo, Miguel Ángel Herrera, sí. Herrerita, que es muy amigo mío y que me gustaría que la sociedad fuera así. Es decir, y es una palabra que a usted le escucho muchas veces, la palabra respeto. Sin embargo, mire, tengo una serie de características que a ver si sabe por qué se las aplico. Dicen que usted es depurativa, que es antioxidante, depurativa de algunas cosas sociales, antioxidante de la pobreza, que es antiviral de muchos tópicos y que refuerza las defensas, sobre todo de la izquierda, y el tratamiento de las vías respiratorias. Lo digo porque estas son características de Irene de Miguel y de la mermelada de Saúco. ¡Ay, me encanta! Me encanta. La mermelada de Saúco es mi mermelada favorita. Por ahí van los tiros. Pero mermelada de Saúco, eso se hace, porque eso no se vende. Eso a veces lo he visto que lo venden, pero eso se tiene que hacer, porque hay que darle mucho cariño para quitar pepita a pepita. Entonces no tiene precio, pero es una mermelada exquisita. Pero Irene tiene una contraindicación, es que tiene arsénico, tiene alguna... sí. Hay que tener cuidado con Irene, o cianuro. El saúco es uno de los árboles mágicos de la cultura celta, porque tiene muchísimas propiedades, pero es verdad que hay partes del saúco que son tóxicas, exceptuando las bayas y las flores, y bueno, y otras propiedades de la corteza, pero las bayas no, las bayas se pueden consumir y además hacer una mermelada exquisita, pero es muy laboriosa. ¿Y de dónde esta afición? Esta afición que ya es devoción, vamos. Bueno, mi familia viene de la agricultura, del campo, y yo siempre he visto a mi abuela hacer todo con sus manos, la mantequilla, los dulces, las mermeladas, la matanza, y a mí todo eso siempre me ha apasionado. Yo he hecho matanza, he hecho dulces, hago mermeladas. La matanza ahora no la hacemos porque la verdad que es mucho jaleo y hay que saber muy bien. Y yo creo que cuando nos liberemos un poco de la crianza, que los niños ya estén un poco más crecidos, sí que lo vamos a retomar. ¿Y cómo llevas la crianza? Porque con 3 criaturas no... Pues tengo mucha ayuda. Tengo la suerte, Rafael, de tener a un marido entregado y a una madre y una suegra entregadísimas. Porque si no, la verdad que compaginarlo con la vida política es muy complicado. Y más con la campaña ahora, ¿no? Y con la campaña ya... En el turrón, Irene, porque según las encuestas, como tú has dicho antes de entrar en antena, que han pagado otros... Sí, porque yo no tengo dinero para encuestas. Te dan una consolidación del voto, prácticamente sí. Es continuo en todas, tanto las públicas del CIS como las privadas de los diferentes medios de comunicación o de algún partido que también ha sido publicada. Y también da un escenario prácticamente abocado a un gobierno de coalición con el Partido Socialista de Guillermo Fernández Vara. ¿Qué ha cambiado en estos 8 años para que en el año 2015, Podemos entonces no quisiera entrar en el gobierno y en esta ocasión sí? Pues obviamente yo creo que también hemos sufrido una transformación en las instituciones, ¿no? Yo me siento ahora mucho más segura de mí misma, con las ideas más claras, y sobre todo sabiendo bien las costuras de las instituciones y cómo podemos avanzar para conseguir las cosas. Quizá cuando entramos, no teníamos mucha idea de muchas cosas, pero ahora yo creo que se ha demostrado, tanto en el gobierno de coalición estatal como con los gobiernos de coalición autonómicos, que hay cinco gobiernos progresistas, tanto en Canarias, Baleares, Aragón, Valencia y Navarra, que han conseguido grandes cosas. Yo creo que la cultura de la coalición, que ya estaba en otros países europeos, se empieza a sentar en nuestro país y creo que además es una fortaleza, porque lo que sí que hemos demostrado en estos espacios, en estas instituciones, es que gracias a que había una fuerza dentro del gobierno como Unidas Podemos, se han conseguido avances que el PSOE por sí solo quizá no hubiera llevado a cabo. Sabemos que la subida del salario mínimo interprofesional tiene nombre y apellidos y se llama Yolanda Díaz, y Yolanda Díaz, gracias a Unidas Podemos, ha sido ministra de Trabajo y por eso hemos conseguido esa subida, esa reforma laboral, también la subida de las pensiones.
El otro día Inés Arrimadas le decía al presidente Sánchez que por qué en Portugal solo se habían subido un 3,5% y en España un 8,5%, se quejaba, ¿no?, de la subida de las pensiones. Pues claramente porque en Portugal gobierna el Partido Socialista solo. Necesitamos que Unidas por Extremadura esté dentro del gobierno extremeño para afrontar verdaderamente los retos que tiene Extremadura y avanzar hacia nuevas conquistas. Pero tú tienes una imagen más amable, más benévola a mis ojos, y creo que de mucha más gente, que ese sector de Podemos que a lo mejor está en el gobierno de Sánchez, que parece más agresivo y más radical, y la culpa es tuya porque tratas con respeto a la gente. Yo tengo mucha suerte de tener compañeros en el gobierno estatal, de verdad, unas personas súper comprometidas, muy trabajadoras y que a mí me han enseñado mucho, muchísimo. Y yo muchas veces cuando veo que conseguimos grandes cosas, que conseguimos, por ejemplo, que las mujeres de la limpieza, porque no voy a decir los hombres de la limpieza, porque son mujeres casi todo, tengan las mujeres que trabajan en el trabajo doméstico, quiero decir, que tengan aseguradas pues unos derechos laborales, unas vacaciones, pues me siento muy satisfecha. Digo, yo este es el sitio donde tengo que estar, es mi espacio político. ¿No eres un poco utópica a veces? Te leo literalmente, porque cuando dices que para que podamos desde Extremadura diseñar nuestro futuro alejados de los despachos de Madrid y Bruselas, Irene, ¿te has pasado? ¿Cómo vamos a hacer nuestro futuro lejos de Madrid y Bruselas? Bueno, pues yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido Extremadura, que no ha diseñado una política propia y que ha esperado muchas veces a que venga Madrid, el gobierno estatal, o a que venga Bruselas, por ejemplo, con la política agraria común, y a seguir a pies juntillas todo lo que dicen desde allí. Yo no digo que seamos, que hagamos la revolución desde Extremadura o que no sigamos a lo mejor lo que nos está dictando Bruselas, pero creo que hay que echarle un poquito de creatividad, porque yo veo que en otras comunidades autónomas, con las mismas políticas nacionales y europeas, se hacen cosas distintas, porque se asientan en el territorio y se transforman desde la mirada del territorio, ¿no? Entonces yo creo que a veces cuando se dice, no, pero es que esto lo manda Bruselas, ya, pero es que Bruselas no te ha mandado hacer, por ejemplo, un decreto para la sequía o un decreto por la guerra de Ucrania donde solo salga beneficiado el arroz y además todos de la misma manera. Yo creo que se puede hacer que las primeras hectáreas cobren más para que así la agricultura familiar salga más beneficiada, y yo creo que hay que mirar por otros sectores que también lo han pasado mal. ¿Me entiendes? Creo que a veces no se atiende a las verdaderas necesidades del territorio o no se escucha lo que se debería al territorio. Yo me voy a centrar de nuevo otra vez en el hipotético caso de un gobierno de coalición. ¿Qué balance haces, Irene, del gobierno de Vara y de estos 4 años me refiero? ¿Y qué cambiaría en el caso de que se alcanzase ese acuerdo de coalición en los próximos 4 años? Pues yo siempre digo que no ha sido una legislatura sencilla, es que hemos pasado por una pandemia, hemos pasado por una guerra, una crisis energética, una crisis económica con una inflación desbocada. No ha sido nada sencillo gobernar ni un país ni una comunidad autónoma, yo eso lo asumo. Y yo creo que nosotros hemos sido muy leales con el gobierno extremeño cuando había que serlo, cuando había que estar apoyando las medidas que era para beneficiar a los autónomos, a las empresas. En la pandemia había que arremangarse y dejar de un lado la pelea y la trifulca política, porque no tenía sentido, se estaba muriendo la gente, había muchas familias que no podían llenar la nevera. Es verdad que hemos fiscalizado también la acción de gobierno. A mí ha habido cosas que no me han gustado. No me ha gustado, por ejemplo, pues que hubiera ciertos alcaldes que se vacunaran los primeros, pues alcaldes con 27 años. Eso no me parecía ético ni moral cuando había gente en residencias de ancianos que lo necesitaban mucho más y hemos sido muy duras ahí. Yo creo que a Guillermo Fernández Vara le ha faltado el consenso, el diálogo con la oposición. Él dijo que iba a ser una legislatura donde no iba a aplicar la mayoría absoluta como un rodillo, pero ha sido la legislatura de las lentejas, que si las quieres bien y si no las dejas, no nos ha dejado mucho juego, a excepción de este último presupuesto, que yo creo que ya había encuestas encima de la mesa y entonces sí se ha abierto a sentarse con nosotras antes, se ha abierto a que la gratuidad de los comedores escolares, el transporte por carretera fuera gratuito, ciertas cuestiones que nosotras defendíamos en esa mesa de negociación y que me siento pues muy orgullosa de haber sacado, pero hasta entonces, y hemos visto que ha sido también la legislatura del decretazo, todo por decreto. Había cosas que era necesario sacar con urgencia
y obviamente era comprensible ayudas para los sectores más golpeados por la pandemia y por las crisis, pero había otras cosas que no y que las ha sacado por decreto para no tener ni siquiera que escuchar a la oposición ni hacer ese ejercicio de atender a la participación ciudadana. Yo creo que no se debe gobernar así de espaldas a la ciudadanía. Hay una película que a ti te gusta mucho, una película francesa, que se llama El planeta verde, el planeta, La Belle Verte. Sí, sí, es verdad. Y que vas a tener suerte porque mira por dónde te la vamos a conseguir en televisión extremeña, sí. Me encantaría. Pero es que, claro, la Extremadura verde, que es una utopía, algo, date cuenta que ahora hay temas Valdecaballero, Valdecañas, que no por casualidad. ¿Es preferible que seamos la reserva verde de Europa antes que la industrializada Extremadura, que no existe, por cierto? No, no existe. Y yo sí que creo que necesitamos una industria. Pero eso como Pero industria del siglo XXI. No la industria que otros no quieren ya en sus territorios, como por ejemplo un macrovertedero, que eso ni siquiera la Europa lo va a admitir, porque es que ahora mismo vamos hacia otra línea totalmente distinta, donde las empresas cada vez tienen que hacerse más cargo de sus residuos, donde vamos a residuo cero, donde vamos a pequeños gestores de residuos y no a macrovertederos, porque no queremos condenar a ningún territorio a ser tierra de sacrificio o tierra contaminada. O sea, el proyecto, por ejemplo, de macrovertedero no debería tener cabida nunca en Extremadura. Pero sí que creo que esa industria que tiene que llegar del siglo XXI tiene que estar compaginada con un territorio que no se ha industrializado y que por ello precisamente tiene unos valores ambientales que ahora mismo son fuente de riqueza. Tenemos que entender que del patrimonio natural en una emergencia climática como la que vivimos también es fuente de riqueza, de generación de empleo y que seguramente a otras regiones que en su momento en los años 70 se industrializaron, ahora les gustaría a lo mejor tener la riqueza, la conservación ambiental que tenemos nosotros. Yo entiendo esa posición, pero creo que muchas veces caemos en el populismo de decir, no, es que somos la región con mayor porcentaje de superficie protegida. No es verdad. Madrid tiene más superficie protegida en porcentaje que nosotros, Valencia también, Canarias también, Cataluña también, La Rioja también. Y no tiene que ver con que haya un Producto Interior Bruto distinto. ¿Por qué tiene, o sea, cuál es la razón? Pues yo creo que hay otras razones. Creo que una de las razones es, por ejemplo, el problema de la tierra. La tierra en Extremadura está en menos manos, está más acaparada que en ninguna región de Europa. Eso es un signo de realmente que la base material en la que se sostiene el modelo productivo está en muy poquitas manos. Por eso nosotras apostamos por una ley de agricultura y ganadería familiar que proteja el modelo productivo, que mantiene abiertos nuestros pueblos, nuestros comercios, nuestros bares, nuestros colegios rurales, en vez de seguir dándole carta blanca a los fondos de inversión que han encontrado un paraíso en Extremadura, que se están haciendo con la tierra y con el agua, porque el agua es un tema enorme ahora con la sequía, aunque ayer por suerte estuvo lloviendo, pero no podemos seguir permitiendo que los fondos de inversión vengan a Extremadura a poner olivares en superintensivo, que lo que hacen es tener prioridad a la hora de acceder al agua, cuando ha habido regantes históricos, familias extremeñas que han estado durante décadas sosteniendo con sus cánones de explotación los regadíos tradicionales y se encuentran en los años de sequía que no pueden regar, porque está regando el fondo de inversión olivo que va hacia la exportación, que va hacia la especulación de los mercados y que además está bajando los precios de un aceite y de unas olivas, de unas aceitunas que se producen aquí de manera sostenible con el olivar tradicional, al que están totalmente barriendo, porque ya no es competitivo. Y el relevo generacional del campo es necesario. No podemos dejar la agricultura y la ganadería en manos de los fondos de inversión. ¿Y cómo cambiar eso, Irene? Porque tú has apostado en muchísimas ocasiones por los autónomos y las pequeñas o microempresas, ¿no? Sí. Extremeñas. ¿Cómo cambiar eso para que no esté en manos de los fondos de inversión y sí de los extremeños? Pues me da mucha vergüenza decir que en Extremadura tardas menos en tener los permisos para montar una macroplanta fotovoltaica que para montar una pequeña quesería, con el ganado de tus cabras que están pastando de manera extensiva en las urdes y están haciendo que se frene el fuego. Pero es así. Cuando se habla de ley de administración ágil, no se habla de administración ágil, se habla de alfombra roja para grandes inversores,
no para los autónomos, las pymes, los agricultores, los ganaderos. Y yo creo que hay que reinvertir precisamente el peso, porque necesitamos que la gente que vive aquí, que está levantando Extremadura con sus manos, apostar por ellos y por ellas. Y no solo hablar de... El Partido Socialista es que solamente tiene en mente grandes inversiones que vienen de manos de fondos de inversión o de grandes propietarios, que obviamente si se materializan, que habrá que verlo, si se materializan darían empleo. Pero es que tenemos queserías, una quesería familiar puede dar 11 empleos en un municipio. Una pequeña empresa fotovoltaica que esté apostando por el autoconsumo y se dedique a poner placas fotovoltaicas en las casas puede dar 20 empleos fácilmente. Y yo creo que es a esos a los que hay que acompañar, a los que hay que facilitar y hacia donde debería ir el dinero público. Ahora que has nombrado el incendio, este terrible fin de semana que hemos pasado en Extremadura con el incendio de las Urdes y Gata, me quedo en crónica de actualidad con lo que has dicho sobre el incendio, y es que si llegas a gobernar o tienes la posibilidad de gobernar, cambiarías la gestión del Infoex. Pero como un calcetín, le daríamos la vuelta, sí. ¿Cómo? Pues empezando por entender que ya no nos enfrentamos a unos incendios como antes, que los incendios ahora o las temporadas altas de incendio pueden ser en febrero. Estamos en una emergencia climática y a lo que se enfrentan los bomberos es a absolutos Godzillas. Son incendios de sexta generación, a veces incapaces de poder ser extinguidos. Y por desgracia provocados. Sí, pero aunque no fuera provocado por una persona, aunque fuera un rayo, imagínate que cae un rayo, está tan seca la tierra que eso es un polvorín. Entonces tenemos que prevenir, tenemos que preocuparnos en tener un servicio de prevención y extinción de incendios preparado al 100% del año. Cuando han llamado a los retenes de Urdes para poder acudir, había retenes con 2 personas, retenes sin conductor, no estaba el contrato hecho de los helicópteros. No podemos estar en una temporada media de incendios de extremada gravedad, con el cuerpo así. Necesitamos entender que necesitamos al 100% de los efectivos el 100% del año y que las condiciones laborales tienen que cambiar, porque los bomberos siempre son unos héroes cuando están apagando el fuego, pero cuando termina el fuego la Junta de Extremadura ya no se acuerda de ellos, tienen el peor sueldo de todo el país, lo tienen los bomberos extremeños, y además la peor disponibilidad, que quiere decir que les estamos impidiendo a los bomberos poder conciliar, les estamos impidiendo poder cuidar a sus familias. Yo quiero que los bomberos puedan cuidar, quiero que los bomberos puedan vivir en los pueblos y quiero que los bomberos tengan unas condiciones laborales dignas y que además sea un empleo en el que la gente quiera trabajar. Yo lo que no entiendo es que haya gente que está trabajando de bombero, que sabe que se podría jubilar de bombero y se están buscando otro trabajo. Irene, la situación está más que en partidos políticos en bloques, bloque de izquierda y bloque de derecha, en toda España y aquí también, no somos ajenos. En esa película de La Bella Verde o Le Bel Verde, se comunicaban por telepatía los protagonistas. Es que además es una película muy friki, no sé si te viene en decirlo. Me parece estupendo, además. Pero sí, telepatía tú sí que puedes tener cuando, lógicamente, vuestros mítines, vuestros actos son minoritarios comparados con los de los 2 grandes partidos. Sin embargo, resulta que tú te ves de vicepresidenta porque telepáticamente ya la gente te está diciendo mira la vicepresidenta, mira la vicepresidenta. Pues la verdad que creo que me ve más la gente que yo misma. La gente te ve, eso ya te lo digo yo. Mi percepción, porque sinceramente yo me considero una persona trabajadora, me considero una persona que lucha, ¿no?, por lo que quiere y me considero honesta. Creo que no hago discursos falsos. En lo que creo, lo defiendo. Si me veo vicepresidenta, pues no sé, yo creo que necesitamos estar en el gobierno y veremos a ver con qué fuerza entramos, pero yo estoy convencida que vamos a entrar. Pero tú sabes que aquí en Televisión Extremeña, si eres vicepresidenta, te diremos, oye Irene, te recuerdo lo que dijiste del Infoex, te recuerdo tal, o sea, hombre, claro, vosotros y los extremeños, porque... Es que nosotros somos extremeños. Claro, pero si te das cuenta, creo que algo que nos diferencia a mi espacio político del resto es que nos enrocamos mucho, somos muy tozudos en cumplir el programa. O sea, cuando hemos llegado a acuerdos a nivel estatal con el Partido Socialista, ¿quién ha estado programa, ley de vivienda,
ley del solo sí es sí. O sea, hemos sido nosotras precisamente quienes hemos estado con el acuerdo de gobierno dándoles un poco en la cabeza de hemos acordado esto, la subida a las pensiones, todo se basa en ese acuerdo. Y yo creo que más que a lo mejor decidir, bueno, pues vamos a asumir una consejería, que no lo sé, esto es hablar un poco, porque bueno, no lo sé, sería hablar de diferentes líneas que nos vamos a marcar en 4 años de gobierno de coalición, y yo creo que tenemos que ir hacia una Extremadura más soberana, en el que nuestros recursos, si somos la pila verde, esto tiene que redundar en beneficio para los extremeños, no podemos seguir teniendo la misma factura que Madrid, que no produce energía. Eso tiene que ser el incentivo para que venga la industria. Yo el incentivo este de que aquí se cobran menos salario, no. Aquí lo que pasa es que la luz es más barata. Entonces, que venga la industria que quiera ahorrarse la factura de la luz, porque vamos a tener una empresa pública de energía. Y otras medidas, pues como es la sanidad. Para nosotros es básico que la atención primaria, que es la columna vertebral del sistema sanitario, esté más dotada y se gaste menos en factura farmacéutica. Y empecemos a tener más profesionales, también en las zonas rurales, y otros servicios. Que el dentista y el oculista no sea una cuestión de quien tenga dinero se lo pueda costear, sino que estén dentro de la salud extremeña. Y muchas cosas más. Unidas por Extremadura tiene... Para los que tenemos niños nos alegra muchísimo eso de los dentistas y los oculistas. Hombre, es un gasto enorme, sí. Y además... Y que nunca he entendido por qué no está en el catálogo de servicios de la Seguridad Social. Pero que además no es un privilegio, que es que hay o sea, que tenemos problemas de salud bucodental y eso se tiene que cubrir. Cierto. Y serios problemas, y eso se tiene que cubrir. Y de salud visual también y auditiva. Pero, y la salud mental. La salud mental tampoco puede ser un privilegio de quien se pueda pagar terapia. En ese modelo, Irene, que has hablado, estaría esa Extremadura de los cuidados a la que has apelado. Sí. ¿Cómo sería esa Extremadura de los cuidados? Sí, yo digo que, o sea, toda esta gente que se marchó hace muchos años, porque se tuvo que emigrar a ganarse la vida fuera, a mí me gustaría que volvieran aquí porque saben que aquí tenemos el mejor sistema de cuidados de toda España, que somos referentes en cuidados. Yo sinceramente pensaba que el Partido Socialista iba a poner más de su parte en este tema, porque además creo que han tenido un director general del SEPAR que ha demostrado que se podía hacer otra cosa, con por ejemplo su pueblo, ¿no? Pescueza. Ese es un modelo de cómo tratar a los mayores para intentar que se queden el mayor tiempo posible en su pueblo, en su casa, con más servicios, pues que tengan comida, que tengan lavandería, que puedan tener tratamiento psicológico, terapeuta ocupacional y que haya también una especie de programa de respiro para los cuidadores, porque también tenemos que cuidar a los que cuidan, que es un trabajo muy duro, pero indispensable, indispensable. Entonces, yo creo que hay que fortalecer mucho la ayuda a domicilio, mejorar muchísimo las condiciones laborales de las trabajadoras, porque a día de hoy es una explotación y un abuso que yo no entiendo por qué se permite eso, y también que nuestras residencias, además esto creo que está viniendo desde el Ministerio de Asuntos Sociales, ya ese cambio en el concepto de ya no vamos a macroresidencias deshumanizadas como las que hemos tenido y que en pandemia hemos visto que eran un error, hemos visto lo que ha sucedido en el Cuartillo de Cáceres, hemos visto que la Granadilla es la única residencia pública que tiene toda la ciudad de Badajoz. Necesitamos residencias más pequeñas que sean como pequeños hogares para nuestros mayores, donde el cuidado sea más individualizado. Y eso se puede hacer. Y gracias precisamente al Ministerio de la señora Belarra, de Unidas Podemos, Extremadura recibe un 138% más en dependencia. Hemos aumentado históricamente la partida de dependencia. Y para mí eso es básico, porque quien no entienda que todos necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestra vida, todos vamos a necesitar esos cuidados. Entonces deben ser precisamente, yo creo, la respuesta que tiene esta sociedad a todo el trabajo, a todo el esfuerzo que nuestros mayores han dedicado. Se lo tenemos que devolver así. En los mejores años de su, o sea, los últimos años de su vida tienen que estar cuidados de la mejor calidad. Oye, en el hipotético e ilusionante para vosotros caso de que fueras vicepresidenta del Gobierno, Unidas por Extremadura tiene cuadros, porque si ahora tenéis que aprender a gobernar, apañados estamos. Vamos, ya te digo yo que en prensa y comunicación no te preocupes, que estáis muy bien. Y en cooperativas con mi herrerita ni te cuento. Pero claro, uno dice, oye, son pocos, gobernar no, si van a ir para aprender, mientras se ponen a aprender, se nos va una legislatura. Pues yo creo que tenemos gente muy preparada,
sinceramente tengo un equipo de gente preparadísima y lo hemos demostrado esta legislatura y la anterior también es. Yo creo que somos el grupo que más ha trabajado siendo los que menos. Hemos sido los que más enmiendas hemos presentado a todas las leyes, los que más propuestas hemos hecho, comparado, hombre, obviamente el Partido Popular tiene ahí un ejército de gente, pues obviamente nosotros hemos sido 4, ellos han sido 20 y pico y aún así hemos sacado más trabajo. Somos un equipo trabajador y sobre todo comprometido. Y bueno, tenemos muchas ideas y el problema es que hay mucha parálisis en el gobierno actual, que no les deja avanzar. Entonces, yo creo que hay que apostar por sangre nueva, sangre fresca, aire fresco. Chacho, me estás excluyendo a Herrerita. Se va a enfadar Miguel Ángel. No tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la edad. Te digo una cosa, yo admiro a gente como Miguel Ángel Herrera, no me importa, yo después se enfade si hablo bien de él, que era comunista cuando era complicado, ¿eh? Claro no digo que que sí. ahora sea fácil, pero entonces te arriesgabas mucho más que ahora y que han mantenido, o sea, te digo, es el penúltimo comunista vivo, este amigo mío. O sea, Es maravilloso, Miguel tenemos que ir Ángel, terminando. y un luchador. Ayer lo tuvimos aquí en la picota. Irene, por último, mirando a cámara, a los espectadores, ¿por qué tienen que votar a Unidas por Extremadura en estos momentos en los que afrontamos varios retos, como es el incremento de los salarios, mejores servicios, más derechos, etcétera? ¿Tengo un minuto, como en el debate? Sí, puedes tener. Capacidad de aquí no te síntesis. vamos a controlar el tiempo. Capacidad de síntesis. Bueno, pues a ver, yo creo que necesitamos que Extremadura dé un cambio y necesitamos una Extremadura más soberana, donde los recursos generen beneficio, pero también bienestar en Extremadura para los extremeños y las extremeñas. Necesitamos una Extremadura más social, más justa, con unos servicios públicos más fuertes, porque sabemos, lo hemos vivido, una pandemia que nos ha demostrado que los servicios públicos son lo que verdaderamente nos sostiene y nos permite salir a todos y a todas unidas de las crisis. Necesitamos una Extremadura más igualitaria, donde hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, una sociedad más inclusiva, donde la gente pueda amar y pueda ser libremente, sin miedo a nada, y necesitamos también un cambio nuevo y una Extremadura valiente, que apueste por sus recursos, pero apueste sobre todo por las personas que habitan y construyen Extremadura todos los días. Y yo me comprometo con ustedes a hacer que Extremadura esté en el lugar que le corresponde. Así que voten a Unidas por Extremadura. Y un reto audiovisual para dentro de 4 años. Hay que cambiar el formato de debate. Bueno, pero totalmente, ya se lo he dicho a Damaso esta mañana, digo, el debate ha sido un esperpento. Fue un circo. Sí, Totalmente, no podemos dar esa imagen, bueno, porque además hay muchas ideas muy buenas, pero si no se debaten bien, pues al final queda pues que la gente, creamos desafección en la gente hacia la política, y creo que ese es un grave error, porque la política al final es que nos condiciona a todo y es la verdadera herramienta que tenemos para cambiar las cosas. Y también cambiar el día, porque si coincidís con un Manchester Real Madrid, claro, no parece el mejor día para un no debate. es el mejor día para un debate. Tú verás, eso ya, vamos, eso ya era la gota. Irene, te deseamos, como a todos los candidatos, la mayor de las suertes, porque Muchas siempre gracias. decimos eso, vuestra suerte es la de todo el pueblo extremeño también. Exacto, pues muchas gracias. Gracias. Venga. Y buena campaña. Lo mismo, Rafa, nos vemos en Campaña, otro partido. yo me he puesto al delgazar, espero otra campaña distinta. A ustedes agradecerles como siempre su atención y su fidelidad. Recuerden que seguimos aquí en Televisión Extremeña y en este espacio de La Picota.